Dejando de lado esta introducción histórica, es importante destacar que hay una planificación. Desde hace más de 160 años, Argentina fue considerada el foco de irradiación cultural, el modelo a seguir de América del Sur. En este fenómeno de simultaneidad nos encontramos con que en toda América, por situarnos en el subcontinente conocido como América del Sur, que es un eufemismo, porque como sabemos hay países en América del Sur que responden a intereses extranjeros y hay algunos que son claramente distintos, como las Guyanas. Hay una Guyana británica, hubo o hay una holandesa, y un territorio continental francés, que es también una colonia, en las Guyanas o Guayanas, como le dicen ellos. Donde está la Isla del Diablo, fue histórica por el hecho de Dreyfus, de la novela de Emilio Zola, Yo acuso. Un hecho que fue notorio a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Es de tener en cuenta este importante detalle porque el concepto de América Latina no es tal. América Latina como tal es un conglomerado de intereses extraños donde hay países gobernados claramente y formados claramente por países europeos, incluso enemigos de Argentina y de otros más, como es el caso, por ejemplo, del Uruguay, que fue formado por Inglaterra, como es el caso de Bolivia, formado por Francia, como es el caso de Paraguay, una sociedad anglo-francesa desde la época de la Guerra del Paraguay, Brasil, que es un estado aliado por Portugal de Inglaterra, desde donde se manejaron originariamente las conspiraciones con Lord Strangford en Río de Janeiro en el comienzo del siglo XIX y en plenas invasiones inglesas, y ha operado como estado enemigo del eje Roma-Berlín en la Segunda Guerra Mundial, operó como estado de la entente en contra de la alianza prusiana-turca y demás de la Primera Guerra Mundial, intervino en 2 guerras mundiales y en muchas más. Portugal es el antecedente histórico inmediato hace 400 años, desde la época de Enrique el Navegante, de la época de Cristóbal Colón aproximadamente, en que se sumaron como aliados a Inglaterra en contra de España. Y podemos seguir hablando de un montón de territorios más. México, que tiene una gran influencia francesa, con patrocinio español y del Estado Pontificio Vaticano. Cuba, que está en la misma situación. Estados Unidos, que tiene 6 naciones que la patrocinan, de la cual la primera es Rusia, por un tratado que hizo en el siglo XVIII con la zarina Catalina de Rusia, en San Petersburgo, donde ella tenía sede de gobierno. En fin, dejando de lado esto, quiero hacer una cita histórica, anecdótica, de un hecho que me tocó protagonizar con gran dolor y no sin un poco de vergüenza. En octubre del año 2010 estuve en la Cancillería Argentina en una reunión que se hizo conjuntamente con la Agregaduría Cultural de la Embajada de la República de Ecuador en Argentina. Concretamente vino un grupo de Quito a tomar intervención ante un evento cultural importante que abarcaba varias naciones de Argentina y del mundo, con sede en Buenos Aires y que duró una semana. Gente representativa de la alta intelectualidad de Ecuador, incluso de ideología de izquierda, reunión en la que estaban presentes las abuelas de Plaza de Mayo, estaba la señora Estela de Carlotto, junto con otras personas hubo un ágape muy importante, y el embajador y agregado cultural de la República de Ecuador en Argentina, en Buenos Aires, manifestaron su enorme pesar por la decadencia cultural de nuestro país, Argentina. De que se lamentaron de que en un pasado fueron el ejemplo de toda América del Sur que las seguía, donde nos se han encontrado con que el retroceso cultural de Argentina es muy grande, que ha sido superado inclusive por países y personas de la intelectualidad de otras naciones que tenían mucho menos nivel cultural que el que tenía en su momento el enciclopedismo cultural argentino, y que veían con gran desazón y tristeza cómo estábamos cayendo en un pozo de anarquía cultural, social y política,
Y esto pasó hace ni más ni menos que 2 años atrás, o un poco menos, todavía no llegamos a 2 años. Yo estaba sentado en una tercera fila, dentro del auditorio, y me causó una gran tristeza observar cómo pueblos que podrían aprender de lo que nosotros hemos hecho, se llenan la boca lamentándonos a nosotros mismos de nuestra decadencia propia, social, cultural y formativa, mirándonos por encima del hombro y sintiendo lástima de nosotros por nación. Ninguna persona bien nacida, ningún pueblo con orgullo y orden puede sentirse feliz ante su propia decadencia. Eso es propio de los estados o de las naciones que no se respetan a sí mismas. Este hecho me motivó con gran dolor a recapacitar sobre lo que se estaba viendo. Echando un pantallazo retrospectivo a lo que se ve hoy también, hay bolsones ideológicos repartidos en el país donde la Universidad de Buenos Aires responde a intereses claramente británicos y donde la Universidad de La Plata responde a intereses claramente franceses, con ideologías repartidas donde se enseña lo que se quiere, colocando las anteojeras de caballos para que todo el mundo mire para adelante, viendo el objetivo ideológico de una formación conductista tendenciosa y de caracteres inquisidores donde se persigue el elemento disidente y se oculta la información científica que hace a cualquier ciencia, como por ejemplo la historia, en la búsqueda de la verdad, dándole de esta manera, al encontrarla, la libertad que toda nación merece de tener el derecho del acceso a la información, a la formación cultural y a conocimientos ciertos. Y digo anteojeras de caballo porque, como es bien sabido, cuando se hicieron campañas militares en los Andes, acá o en otros territorios del mundo, en la alta montaña, siempre usaron mulas para la carga pesada, colocándoles a los caballos 2 parches de cartón, a veces, otras veces de cuero, para que el caballo no se asuste al mirar el precipicio mientras andaba por un camino de cornisa. La mula, el burro, que no tienen una conciencia tan inteligente como el caballo, no se asustan simplemente porque no son conscientes del peligro. En esta situación nos encontramos con una ideología dirigida, donde nos enseñan historia económica, con la intención concreta de demostrarnos una lucha de clases en la Edad de Piedra, sin tener en cuenta que los últimos descubrimientos que ha hecho el mundo, entre ellos la National Geographic, por ejemplo, Göbekli Tepe, en Turquía, que habla de una civilización, de la diosa madre, basada en la edad de piedra pulida, incluso escultórica, con ideogramas, con lenguaje, con una estructura cultural que demuestra una evolución previa muy avanzada, más allá de la revolución del Neolítico, la edad de la madera, de la última glaciación, datada entre 9.000 y 12.000 años antes de Cristo. Algunos dicen 15.000. Sin contar la enorme cantidad de pueblos de América donde la influencia cultural del indo se ve manifestada no solamente en los últimos acontecimientos arqueológicos de Perú, sino en las construcciones de la isla Rapa Nui, conocida como Pascua. El tipo de construcción que tiene es el mismo que la fortaleza de Sacsayhuamán en Perú, o que de Titicaca, en el lago Titicaca, en la frontera peruano-boliviana. Para contar algunos casos en los cuales se ha comprobado claramente que existía tecnología constructiva y los mismos quichuas han reconocido como quichés que ellos ocuparon territorios que pertenecían a una civilización anterior ya desaparecida, pero cuyas ruinas más antiguas se pueden comprobar en los huacos de la cultura de Chan Chan, en Perú mismo. Y también se puede hablar de la cultura moche. Se sabe que fueron bajando, acá por ejemplo se habla de pueblos originarios, los Wichi por ejemplo más conocidos como Tobas. También hay otros pueblos menores, Matacos, etc. Pero tengamos en cuenta que estos pueblos bajaron de América del Norte. No solamente hay Chaco en Argentina, hay un gran Chaco en Colorado, Estados Unidos, cerca del llamado Pueblo Bonito o Mesa Verde.